Buenos días y bienvenidos a Factor Talks. Hoy vamos a hablar sobre el liderazgo, pero no de cualquier tipo de liderazgo, sino uno basado en la genialidad. Si pensamos en grandes líderes, es fácil que de primeras se nos vengan a la mente pues, nombres del mundo empresarial, político o también del deportivo, ¿no? Pero tal vez nunca pensaríamos que uno de los mayores referentes en el liderazgo, creatividad e innovación vivió hace más de 500 años, ¿verdad? Se trata de Leonardo da Vinci, una mente brillante, capaz de unir ciencia, arte, ingeniería y filosofía para dar forma a ideas que transformaron el mundo. Un auténtico visionario de su época que nunca dejó de aprender, de cuestionar lo establecido y de adelantarse a su tiempo. ¿Cómo sería el liderazgo de Leonardo da Vinci si viviera hoy en día? ¿Cómo aplicaría su manera de pensar en este mundo tan loco en el cual vivimos? Bueno, para responder a estas y otras preguntas, hoy contamos con un invitado excepcional que conoce muy bien a Leonardo da Vinci, porque lo ha estudiado y porque también le fascina su figura. Hoy contamos con Javier Cantera, presidente de Auren Consultores y de la Fundación Personas y Empresas. Y además, y especialmente, autor del libro que acaba de publicarse, Si Leonardo da Vinci fuese tu CEO, cómo liderar con genialidad. Buenos días, Javier, bienvenido. Muchísimas gracias, bienvenido y bien hallados. Estamos aquí. Bueno, antes de comenzar, como siempre, deciros que tenemos habilitado tanto el chat como el apartado de preguntas y respuestas para que podáis hacer alguna pregunta a Javier Cantera o comentar lo que estiméis oportuno. Y que este Factor Talk que está siendo grabado para su posterior difusión en nuestro canal de YouTube y redes sociales. Bueno, Javier, así de primeras, ¿qué te llevó a escribir un libro con esta temática y cómo nació la idea de conectar el liderazgo empresarial con Leonardo da Vinci? Algo que aparentemente puede estar tan desvinculado, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Fraternidad Prespa por darme la oportunidad de expresar mis ideas, ¿no? Yo siempre me he descrito con cinco adjetivos, ¿no? Primero, soy palentino, lo de ser el Palencia marca estilo. Segundo, soy empresario, puse mi primera empresa con 19 años. Tercero, soy psicólogo, bueno, psicólogo que, vocacional, también estudié Derecho, estudié Económicas, pero lo que me gusta es que soy doctor en Psicología. Y en cuarto lugar, siempre me he descrito como leonardino, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente Leonardo es ese polímata, que es un concepto que él utilizaba de hibridación de conocimientos muy diversos, que la curiosidad te lleva a saber de todo, ¿no? Y bueno, el quinto, también para decirlo, es que soy tintinólogo, soy especialista en Tintín, pero bueno, esto no es lo de hoy, pero si un día hay que hablar de Tintín, también me apunto, ¿no? Con esas características, desde hace mucho tiempo me ha apasionado Leonardo da Vinci. Y he tenido la oportunidad de consultar todos sus códices, hizo más de solamente se conservan 3.000 códices suyos, pero se piensa que escribió muchos más donde dejaba ideas muy interesantes y traducía ideas muy llevadas a cabo. Y esto surge pues cuando empieza después de la pandemia a haber una cultura del trabajo, donde el trabajo pues no es tan importante en la vida después de haber tenido la vulnerabilidad del COVID. Y empieza la gente a pensar que la inteligencia artificial nos va a sustituir, el miedo a la inteligencia artificial. Entonces en ese momento vuelvo a Leonardo y vuelvo al Renacimiento, porque el Renacimiento fue un brote humanista después de un cambio tecnológico muy importante. Pasaba de ser transcrito en los monasterios los libros a tener la posibilidad de democratizar con libros en papel a través de la imprenta. El cambio tecnológico de la imprenta se generó un humanismo alrededor del tal. Y entonces empieza a trabajar la idea del nuevo renacimiento o humanismo digital o humanismo tecnológico. Y ahí emerge Leonardo da Vinci, que me sirve de metáfora. Es decir, no es un libro, no es un libro sobre Leonardo, es un libro utilizando a Leonardo para explicar aquellas habilidades que en este momento nos están requiriendo las nuevas formas de trabajar. Hasta hace poco el saber experto era lo básico, pero dentro de poco todo lo que se sabe va a estar metido en la inteligencia artificial. En cambio, el ser creativo, el ser el autor de tu vida, el generar cosas diferentes, eso es las verdaderas competencias y características. Por eso vuelvo a Leonardo, reflexiono a Leonardo. Da la casualidad que mi tercer hijo va a hacer un año en Milán, con lo cual tengo la oportunidad de estar en la Biblioteca Ambrosiana, estudiando más a Leonardo. Y fruto de eso, pues hace ahora 8 meses me pongo a escribir este libro, que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si la gente que lo lee es la mitad de feliz de lo que he sido yo escribiéndola, pues creo que lo van a pasar muy bien. Me lo he pasado muy bien.
Tengo mucha felicidad por haber hecho este libro y bueno, pues creo que refleja mucho utilizar la metáfora del Renacimiento y de Leonardo da Vinci en este momento, porque no hay nadie que concebía también la tecnología como Leonardo da Vinci, pero a su vez era un gran humanista. Se nota tu pasión por Leonardo. Y también es interesante, ¿no? Como épocas pasadas de otros momentos de la historia parece que vuelven otra vez a estar vigentes, ¿no? Y que se repiten otra vez, ¿no? Y al final Leonardo no solo fue un genio en múltiples disciplinas, sino que también tiene una mentalidad muy abierta, una inquietud constante por aprender y algo que en el mundo empresarial es clave, ¿no? Que es precisamente eso, tener esa mentalidad abierta a los cambios y adaptarse, ¿no? Y precisamente hablando de su legado, ¿qué aspectos de la vida y obra de Da Vinci crees que más puede inspirar a los líderes de hoy en día? Puede inspirar mucho. Fijaros, Leonardo da Vinci aprendía nuevos instrumentos, nuevas lenguas cada X tiempo y decía que lo que tenía que estar es constantemente aprendiendo, ¿no? Eso en aquella época no era comprendido, ¿no? Que una persona tuviese esa obsesión por aprender. Pero en este momento es básico, porque las certezas, el dominio de una habilidad, cada vez tiene menos tiempo de duración. Lo que ayer era una habilidad, hoy ya puede no ser una habilidad. Con lo cual, la única capacidad que tenemos, enorme el ser humano, es la capacidad de aprender. Por lo tanto, tenemos que estar constantemente aprendiendo. Esa obsesión por el aprendizaje es una lección de Leonardo. Leonardo también hace un aprendizaje muy útil, muy pragmático. Dice, nunca me cansaré de ser útil. Fijaros esa frase, lo que dice Leonardo, nunca me cansaré de ser útil. Él no buscaba la ciencia desde un punto de vista de conocimiento solamente, sino de ver aplicabilidad. Ahora que están de moda la metodología de Agile, yo cuando las leí, la metodología de Agile, digo, si eso lo descubrió Leonardo da Vinci, porque él decía que había que prototipar y es lo que se dice en este momento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que además de ese afán del aprendizaje, tenía ese afán de la practicidad, de ser pragmático, de conseguir objetivos pragmáticos. Y luego hay una tercera característica que a mí me apasiona de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es capaz de hibridar todos los conocimientos, ¿vale? La idea de que no hay ciencia y arte. Él habla mucho de, surge, empieza en el dato, pero origina un relato. Es decir, el dato vale, pero tienes que generar un relato con el dato. Esa visión de mezclar la ciencia con la imaginación, perdón, es uno de los elementos fundamentales de Leonardo. Y por último, Leonardo hace una cosa muy interesante, que es que da valor a cosas que en este momento para nosotros tienen mucho valor. Por ejemplo, la corporalidad. Él tuvo, creo, con otro amigo un restaurante que fracasó en el Renacimiento, porque empezó a dar comida vegetariana. Imagínate en el Renacimiento que se comía la pata de cordero y esas cosas, pues empezar a vender comida vegetariana. Pero Leonardo decía lo importante de tu cuerpo, lo importante de saber trabajar tu cuerpo, de agudizar tus sentidos. Y eso es una visión muy de bienestar del momento actual. Con lo cual, creo que todo eso le hace ser moderno, pero no porque él sea moderno y quiera ser moderno, sino porque obviamente él, frente a la tecnología, tuvo una reflexión muy humanista y permitió crecer, que la tecnología no fuese solamente tecnología, sino que era humanismo asociado a la tecnología. Sí, quizás como has comentado, ¿no? Esa capacidad, ¿no? Para observar, que ahora mismo en este mundo frenético en el que vivimos no tenemos ese tiempo para observar, ¿no? Para detenernos, para experimentar, para cuestionarnos lo que es, a lo mejor, las afirmaciones que damos por hechas, es lo que más falta nos hace, ¿no? Y no basta con Total. dirigir, también hay que saber conectar ideas y tener la actitud de transformar la realidad, ¿no? Y precisamente en un mundo donde el cambio es constante, y tú lo has comentado antes, tras la pandemia y la erupción de la IA, ¿cómo podemos crecer profesionalmente y cuáles son los valores actuales de la cultura de trabajo? Vuelvo a Leonardo. Leonardo en su famoso tratado de pintura dice las características que tenía que tener un pintor, ¿no? Y él, claro, él entendía la pintura, incluso hay un debate muy interesante, la considera superior a la escultura. Bueno, esos son debates un poco más de arte, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho ese tratado de pintura y desde siempre he cogido los 7 valores del tratado de pintura y aquí he querido poner las 7 características que en este momento las empresas estamos buscando claramente en los líderes y que obviamente los líderes tienen que tener. La primera que él decía era curiosidad. Yo quiero líderes curiosos.
A mí líderes que solamente sepan de una cosa, de un sector, de un ámbito, en este momento que se rompe la barrera de los sectores, la barrera con la tecnología, necesito gente muy curiosa. Yo siempre hago a los directores general una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una cosa por primera vez? Si hace mucho no haces una cosa por primera vez, plantéatelo, porque tu curiosidad está cambiando, por tanto tu capacidad de aprendizaje. Eso es lo primero que él dice para ser un buen pintor en el tratado de pintura. La segunda que dice es un elemento muy interesante, que es dimostraciones. Lo decía en italiano, que obviamente era italiano, ¿no? Dimostraciones, ¿no? Que es vivir las experiencias. No que la experiencia pase por ti, sino que tú pases por la experiencia. Es decir, saber sacar esas conclusiones de hacer una experiencia significativa. Y para eso hay que trabajar la cultura del error. Y hay muchos líderes que tienen que saber trabajar la cultura del error. Esa es la segunda característica, curiosidad, demostraciones. La tercera era una que a mí siempre me ha gustado, que era sensaciones. Es decir, él, que era una persona que tenía muy elaborado todos los elementos racionales de la ciencia, decía que las sensaciones era la base de la ciencia. Es decir, tu inteligencia emocional, y queremos cada vez líderes más emocionales porque hay que saber gestionar las emociones de las personas. Es decir, igual que hay que saber trabajar el error y hay que trabajar la capacidad de aprendizaje, aquí se trata de trabajar tu inteligencia emocional. Esas son las tres primeras características que decía Leonardo. Luego había una cuarta que a mí es la que más me gusta, también puedo decirlo, porque yo la pongo con el término que utilizaba Leonardo, que es esfumato. Esfumato es esa tonalidad que daba los colores que a veces uno decía si era blanco, era negro, o a veces, por ejemplo, esa sonrisa de Mona Lisa que todavía es un misterio de saber cómo fue capaz de transcribir esa sonrisa. Y es la capacidad de la gestión de la incertidumbre. Vivimos momentos, y lo he dicho anteriormente, de incertidumbre, yo lo llamo cuántica. Lo que ayer era bueno, hoy es malo. Con estos momentos de incertidumbre cuántica, la resiliencia, la capacidad de gestionar tu adversidad, que Leonardo tanto destacaba, es muy importante como es Fumato. Luego había una quinta que antes lo he mencionado y a mí me encanta, que es la colaboración entre arte y ciencia. Es decir, entre los datos y los relatos, entre el arte y la imaginación, entre el dato científico y la capacidad creativa. Y aquí es el canto a la creatividad. Él decía, los datos están muy bien, sin datos no se puede hacer nada, pero tenemos que ser creativos a la utilización de los datos, dándoles un relato diferente. Y esa es una gran capacidad de un líder. Si es bueno que tener capacidad de aprendizaje, es bueno saber trabajar tus errores, es bueno trabajar tu inteligencia emocional, es bueno trabajar tu resiliencia, como he visto en los cuatro anteriores. Este quinto es para mí fundamental porque es la creatividad que tenemos que exigir a la gente. Y luego quedan otros dos. El sexto es corporalidad, que antes intentaba explicarlo, que es la capacidad que tenemos de tener bienestar. Él era un tío que dormía mucho y la gente piensa que Leonardo, que hacía tantas cosas, dormía poco. No, él dormía bastante. Era una persona que, como decía también el doctor Gregorio Marañón hace tiempo, era un trapero del tiempo, sacaba tiempo para pequeñas cosas y siempre estaba haciendo cosas. Estaba ocupada la mente. Era un tío que supo crear una alimentación sana, creía en la alimentación sana. Era una persona que hacía y se movía mucho porque pensaba que el movimiento era, es decir, todo lo que hoy día hablamos de bienestar, él ya lo hablaba con este valor que dice que es importante tener. Y qué importante es que los líderes tengan bienestar, porque un líder sin bienestar lo que genera es malestar en la gente que depende de él. Y lo último que decía, que yo muchas veces decía que Leonardo da Vinci casi inventó Internet, inventó, digamos, la inteligencia artificial, es las conexiones. Él decía, que luego Steve Jobs lo dijo mucho posteriormente, que hay que unir puntos, hay que unir conexiones muy diferentes, que lo importante es la hibridación y lo que se llama en genética fecundación cruzada de sectores diferentes de pensamiento. Por eso es importante crear equipos diversos, equipos de conocimiento diferentes. Al fin, los valores que en este momento las empresas están buscando, de una forma estaba descrito en ese tratado de pintura, y el libro lo que trata es de descubrirlo y de decir, obviamente, que ahí existe la base del nuevo humanismo que tenemos que apostar.
Me ha encantado tu frase, la que has comentado de cuándo ha sido la última vez que has hecho algo nuevo por primera vez, ¿no? No, es una frase, Efectivamente. se lo digo a muchos consejeros delegados porque me preguntan, bueno, ¿y eso qué va? Y yo, va de obsolescencia mental. Es decir, si hace mucho tiempo que no has hecho una cosa por primera vez, tienes un problema, ¿no? Sí, es fácil caer en la trampa de acomodarnos a lo que sabemos hacer y nos sentimos cómodos, pero hay que perder el miedo a ser novato en algo, ¿no? Y lanzarse a nuevas experiencias. También has comentado el tema de la importancia, ¿no? De la flexibilidad, del aprendizaje continuo, sobre todo en este momento de tanto incertidumbre que a lo mejor lo que ocurre en una parte del mundo que piensas que puede ser ajeno a ti, al final te acaba afectando, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de empresas y líderes requiere hoy en día el mundo empresarial en este momento de tanta incertidumbre como hay? Pues estos valores que hemos descrito anteriormente, que proceden del Tratado de Pintura de Leonardo da Vinci, te dan líderes muy diferentes. Primero, un líder con capacidad de aprendizaje, no sabe de todo. Hay que aceptar las imperfecciones del conocimiento que tiene que tener un líder, y no solamente de conocimiento, sino de saber de todo. Es decir, el líder, cuando yo empecé a trabajar, parecía que tenía que saber de todo. Hoy día no tienes que saber de todo, tienes que tener la humanidad de estar aprendiendo constantemente. Por eso la importancia que decíamos de ser esto, ¿no? Yo digo que un líder tiene que ser un becario senior, muchas veces lo digo, ¿no? Becario con esa actitud de aprender cosas nuevas, y senior porque, hombre, ya tienes unos años de experiencia y sabes hacerlo. Un líder también tiene que aceptar el error. El error se acepta, se habita, que es un concepto que yo utilizo mucho. Habitar el error es aprender el error. No se busca culpable, no se busca quién lo hace, sino el error se acepta. Ahora, eso sí, lo que no se acepta es no aprender del error. Un líder tiene que ser, ante todo, una persona con inteligencia emocional. No podemos gestionar de otra forma. Cuando yo empecé a trabajar había una frase que a mí me llamó a mi primera empresa, que entré de psicólogo. Yo tengo la suerte de llevo 40 años trabajando de psicólogo en empresas, ¿no? Y me decía, de casa se viene llorado. Yo digo, "Uy, de casa se viene llorado, creo que es un elemento muy, muy inadecuado en este momento. Pensar que el bienestar, la gestión de las personas, en este momento se está constituyendo como una variable clave para ser competitivo, para atraer el talento, para desarrollar la empresa. Por lo tanto, mucha inteligencia emocional. Luego, capacidad de resiliencia. Todos los días, todos los que somos directores o presidentes, nos levantamos con incertidumbres que nos han dado, bien por una legislación, como tú decías, bien por una geopolítica que existe, bien por un cambio claramente de paradigma, de uso. Claro, todo esto son variables que cambian mes a mes, con lo cual tu capacidad de resiliencia, tu capacidad de gestionar la adversidad que se te va a dar necesariamente, es otra característica de ser un buen líder. También el líder tiene que tener muy en claro los datos. Yo critico a aquellos líderes que no tienen en cuenta el valor de los datos, pero también critico en la misma medida a aquellos líderes que solo se quedan en el valor de los datos. Yo tengo una frase que se dice mucho en Palencia, mi tierra, ¿no? El dato mata al relato. A mí me parece muy, muy interesante, porque el dato mata al relato. Pero también se dice allí, a veces el relato asesina al dato. Es decir, pensemos que el dato es muy importante para hacer tu gestión, pero tienes que estar pensando siempre en ese relato que te permite que el dato sea más importante. Luego está el tema de la corporalidad, del bienestar. Es decir, no puedes pedir bienestar a la gente, no puedes decir si tú eres un alcohólico del trabajo, si tú como líder no concilias. La conciliación es un elemento muy importante. La gente piensa que es conciliación familiar y conciliación de trabajo, y no, es conciliación familiar, conciliación de trabajo y conciliación personal. Si tú no dedicas tiempo a ti mismo como líder, como persona, y te dices todo es familia y todo es trabajo, estás quitando el gran elemento de tu desarrollo personal. Y por último, el líder tiene que ser una persona que se tiene que tener información, procesar información muy compensada. En cantidad, en calidad y en diversidad. No te puedes fiar de una sola fuente, no te puedes fiar de una fuente que no sea significativa, y no te puedes fiar de una fuente que venga de una forma única de pensar. Ese procesamiento equilibrado de la información te da las conexiones adecuadas para que tu capacidad de decisión sea mayor. Y esas son las 7 características que también en el libro lo podréis reflejar, que tiene que tener un líder. Mm. Sí, como dices, ya no se trata solamente de tomar decisiones estratégicas, que a lo mejor esa era la visión que había anteriormente, ¿no? Que el líder solamente se tenía que focalizar en tomar decisiones, sino que ahora también debe saber el entorno y saber también reaccionar rápido, ¿no?
Mm. Y en este sentido, en el libro hablas de un término que a mí me despertó curiosidad, valga la redundancia, porque lo denominas curiosidad radical, ¿no? Como una cualidad clave del liderazgo. ¿Qué es ese término? ¿A qué te refieres? Y cómo puede un CEO o directivo cultivarla en su día a día? Pues yo siempre le digo a los CEOs que hay que hacer cuatro porqués. Y me dicen todo, joder, Javier. Digo, ¿por qué es una cosa? El porqué del porqué, el porqué del porqué del porqué y el porqué del porqué del porqué. Es decir, la curiosidad tiene que ir al fondo, tiene que ser radical. Porque nos quedamos mucho en un mundo de mucha superficialidad a tomar decisiones, ¿no? Fruto de la infosicación que tenemos. Es decir, ya ahora cuando vamos a tomar una decisión de trabajo me vienen con 20 informes y yo digo, no, no, no me vengáis con 20 informes que me apabulláis, ¿no? Lo más interesante es que me digáis, cada uno de vosotros, después de haber leído esos 20 informes, vuestra solución, no el problema, vuestra solución. Y eso es muy interesante porque estás generando la idea de que la gente tiene que tener curiosidad, no es un recipiente de información, que para eso tenemos la inteligencia artificial. Yo cada vez menos quiero menos expertos en mi entorno, sino más personas que tengan una visión generalista y una visión que sirva para ir uniendo diferentes conceptos en sí mismo, ¿no? Por eso es muy importante, desde mi punto de vista, que la radicalidad no es tener una agresividad radical, sino es ir a la raíz, que es el concepto de radical, es ir a la raíz del problema. Fijaros, Leonardo empezó planteándose por qué vuelan las aves, por qué vuelan las aves, por qué las aves tienen alas, por qué las alas tienen plumas y por qué las plumas tienen un equilibrio con el esqueleto de las aves. Esa radicalidad en su pensamiento le llevó a descubrir, mucho antes que se inventara, entre comillas, el helicóptero, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, cogiendo las tortugas, el caparazón de la tortuga, ¿por qué existe el caparazón de la tortuga? ¿Qué relación tiene la parte blanda con la parte dura de la tortuga? Y al final acabó con un sistema parecido a un tanque. ¿Qué quiero decir con esto? Que la radicalidad de la curiosidad es preguntarse habitualmente, profundamente, claramente el tema, no quedarse, yo siempre lo digo en el libro, a un nivel de cotilleo de la realidad. Es decir, todos podemos ser cotillas de la realidad. Es decir, sé lo que pasa, pero vamos a profundizar el valor que lo que pasa en sí mismo, ¿no? Y esos son lo que yo llamo los cuatro porqués que hay que hacerse a la realidad. Sí, además esa técnica también utilizaban mucho los prevencionistas a la hora de investigar accidentes para llegar a la causa profunda, ¿no? Del accidente y no quedarnos en la causa somera, ¿no? Que es habitualmente lo que ocurre, ¿no? Muy bien. Además, me parece esa idea fundamental también, el no conformarse con lo que ya se sabe, sino ir más allá, explorar y hacerse preguntas que a veces pueden ser incluso incómodas, ¿no? Sí. Al final, la curiosidad es lo que realmente impulsa la innovación, si no, estaríamos siempre sin innovar, ¿no? ¿Por qué la capacidad de aprendizaje es tan importante? ¿Y por qué debemos ser críticos con toda esa información, sobre todo en estos días, bueno, en este mundo en el que vivimos, ¿no? De tanta infosicación? Esa visión crítica y plantearnos siempre todos los inputs que recibimos día a día. Pues mira, el pensamiento crítico es otro de los elementos que destila, en concreto, Leonardo da Vinci. Yo siempre he dicho que el pensamiento crítico se basa en cuatro grandes elementos. Primero, saber dudar. Estamos en un mundo de todólogos, todo el mundo opina de todo, y yo soy dudólogo, yo dudo de todo. Y me dicen, bueno, joder, Javier, es que digo, yo tengo una raíz de pueblo que significa confiar en tu desconfianza y desconfiar en tu confianza. Fijaros en la frase cómo es. Es decir, confía que a veces hay que ser desconfiado. De pueblo somos desconfiados, ya sabéis. Pero también desconfías de cuando vas muy sobrado, muy confiado. Entonces, el pensamiento crítico es desconfiar de tu confianza y confiar en tu desconfianza. Con ese planteamiento de pensamiento crítico hay que saber dudar. Pero saber dudar te quedas en un nivel de pensamiento crítico muy pequeño. Hay que dar el siguiente paso, que es saber argumentar. Es decir, a la duda hay que buscarle argumentos, sin caer en las falacias, que ahí en el libro menciono las 7 falacias. Esto viene de la psicología cognitiva. Yo bien, aprovecho para deciros que todo esto es psicología científica. Yo me muevo en la rama de la ciencia, de la psicología, ¿no? Es decir, ahí no vais a ver nada que no tenga un referente científico detrás. El saber argumentar sin caer en las falacias, las 7 falacias que hay, es un argumento fundamental para tener un pensamiento crítico, porque no vale solamente dudar, sino también saber argumentar. Y luego pasas al tercer nivel, saber dudar, saber argumentar, y el tercero es saber ser ecuánime.
Aquí hay que saber trabajar mucho los sesgos cognitivos que Daniel Kahneman nos dio con su gran, maravillosos libro de psicología económica, ¿no? Y es muy importante saber ser ecuánime, porque si no eres ecuánime, ¿cómo cambias de opinión? ¿Cómo aceptas que otra persona, su opinión, es más interesante que la tuya y no solamente la tuya? Pero al revés, ¿cómo cuestionas la opinión de otra persona, aunque lo diga el que sea, antes se decía el Papa o el Rey, aunque se diga que sea, yo lo cuestiono en un momento dado? Ese saber ser ecuánime, esa ecuanimidad, que es un elemento que se ha trabajado poco, pero bueno, que viene en una tradición nuestra filosófica, de la templanza, que es un término muy castellano que nos interesa, ser ecuánime te permite saber dialogar. En este país lo que no se sabe ahora es dialogar. La gente habla para imponer su punto de vista. Y el dialogar es que a mí, yo voy a un diálogo pensando que qué suerte tengo que a lo mejor me convencen y cambio de opinión. En este país también se basa muy poco a la gente que no cambia de opinión. Y yo cambio todos los días algo de opinión, eso sí, muy sedimentada, muy reflexionada, porque no tenía tanta información o porque no había llegado a un razonamiento adecuado. Y ese es el tercer elemento, es decir, saber dudar, saber claramente, digamos, argumentar, saber argumentar lo que has hecho de dudar y luego saber, ante todo, ser ecuánime. Y la última es saber cambiar de opinión. Es que la gente no sabe cambiar de opinión. La gente cree que es una debilidad. Ya sabéis que uno de los sesgos que Kahneman descubrió es el optimismo excesivo. Siempre somos muy optimistas en lo que valemos nosotros y muy pesimistas en lo que valen los demás, ¿no? Eso es un sesgo cognitivo. Fruto, fijaros que los sesgos cognitivos son muy útiles, porque te permiten tener pensamiento automático y están orientados por un cerebro que está hacia la supervivencia. El que tú te sobrevalores y infravalores al enemigo es la única forma que este órgano que está pensado para la sobrevivencia podía sobrevivir. Pero ante todo es muy importante desarrollar el pensamiento crítico. Y las nuevas generaciones, por la sobreprotección que hemos hecho, no han desarrollado el pensamiento crítico. Y si encima están tan infosicados con el entorno de redes y la pantallización de tu vida, tenemos un enorme problema. Yo diría que desde básico hay que enseñar a la gente pensamiento crítico, mucho, mucho pensamiento crítico. Y además, hoy en día tenemos una gran ventaja, que es la disponibilidad que tenemos de información, ¿no? Que ya le hubiese gustado en su momento a Leonardo tener esa información tan accesible, pero precisamente, pues eso, el verdadero valor está en saber analizar esa información, contrastarla y convertirla en conocimiento útil, ¿no? Fijaros, Leonardo da Vinci con inteligencia artificial sería la leche. Es decir, una persona en su tiempo con las características que tenía, ahora un leonardino o una mente polimata, una mente como era Leonardo de mezclar tantas cosas diferentes con la inteligencia artificial, hubiese potenciado totalmente. Y has también hablado antes de la importancia del bienestar, ¿no? ¿Por qué la gestión emocional de los equipos es tan importante? ¿Cómo se debe gestionar las emociones en este momento de tanta adversidad, ¿no? Mira, a los líderes en este país no se les ha enseñado a gestionar emociones. Yo, por desgracia, he sido profesor de varias escuelas de negocios y, bueno, doy clases en alguna ingeniería en últimos años y doy una clase un día de saber mirar. Os podéis imaginar un ingeniero en cuarto de ingeniería que venga un psicólogo a enseñarle cómo mirar, ¿no? Pero es que no saben mirar, no saben gestionar emociones, ¿no? Las emociones son muy humanas porque van a la parte más, en la zona límbica de nuestro cerebro, con lo cual tú comprendes la realidad, valoras la realidad, no solamente desde tu parte del frontes y que es racional y raciocinio, ¿no? Valoras la realidad desde las emociones, ¿no? Y las emociones hay que saberlas exponer, hay que saberlas gestionar y hay que saber ante todo ser muy claros en su gestión. Nos ha enseñado a los líderes y Leonardo lo decía muy claramente cuando él decía, mira, no podemos pensar que una realidad se agota en los datos, pero también hay que pensar que no es una realidad sin los datos, ¿no? Por lo tanto, la inteligencia emocional es muy importante saberla gestionar. Y yo pongo aquí en el libro algunos ejercicios que habitualmente un líder tiene que hacer para saber gestionar las emociones. Lo primero, te tienes que conocer a ti mismo. ¿Cuándo te has hecho tu última ITV mental? Porque hay gente que se mira al espejo y se ve con pelo. Yo soy calvo y me miro al espejo y estoy calvo. Es decir, hay que ser realista, no hacerte trampas en tu solitario mental, ¿no?
Y hay mucha gente que se hace muchas trampas, porque obviamente el cerebro está pensado para imaginarse cosas que tú eres y no eres, ¿no? Por tanto, hace falta mucho trabajo individual de los CEOs, ¿no? Yo que hace muchos años publiqué, el primer libro que se publicó en español, no en español, en España, de coaching. Yo decía ya entonces que el tema del coaching era un tema de espejo, pero era todo un tema de tener la oportunidad que los líderes se conozcan a sí mismos, ¿no? Cosa que habitualmente no se hace, ¿no? Entonces, para gestionar mención, primero conócete a ti mismo. En segundo lugar, una vez que te conoces a ti mismo, que es un elemento muy básico y que nunca nadie vamos a agotar porque todos nos estamos conociendo habitualmente, el líder tiene que tener un propósito en la vida. ¿Tu propósito es ganar solo dinero? ¿Tú vas a ilusionar a la gente pensando que solo vas a ganar dinero? Hasta los, no voy a decir los nombres de las personas, estos de las tecno, empresas tecnológicas que están en el poder. No voy a mencionar nombres ni nada, pues no me quiero meter con nadie. Pero esos venden propósito. No vendes nunca nada sin propósito. Entonces, cuando yo veo a un líder, digo, ¿qué propósito tienes en la vida? Porque si tú quieres alinear los propósitos de las personas con los propósitos de tu empresa, tú que eres el máximo exponente de esa empresa, tienes que tener un propósito, porque si no, no lo transmite. En tercer lugar, un elemento básico es que una persona es un fin en sí mismo, nunca un medio. Yo lo he dicho muchas veces y en este libro lo vuelvo a recalcar, que yo odio la palabra recursos humanos, porque todos somos humanos con recursos. Fijaros que no hace falta cambiar y coger términos en inglés y todo el tema que habitualmente hace. Démosle la vuelta. Yo no he visto por ahí una persona que digo, ese es un recurso humano. He visto un humano con pies, con ojos, que tiene recursos. Pues somos humanos con recursos. Si tú claramente te has trabajado, tienes en un momento dado una aceptación muy bien que los humanos son lo que es el fin en sí mismo, tienes mucha capacidad de poder entender emocionalmente a las personas y tener la posibilidad de poder influir a las personas en su bienestar. El bienestar es una percepción. No lo dejemos de ver. El bienestar no son las condiciones laborales, etcétera, son condiciones necesarias. Si no las tienes, no hay nada más importante que eso. Es decir, muchas veces la gente dice, no, es que aquí, ¿por qué no hay bienestar? Digo, pues si no tenéis unas condiciones laborales adecuadas, de seguridad, etcétera, etcétera, no puede haber bienestar. Pero no es lo único. En otro libro anterior que yo escribí, que se llama La salud mental en la empresa, hablaba mucho del bienestar de propósito. ¿Qué es el bienestar de propósito? La gente puede tener la mayor seguridad en el empleo, puede tener las mejores condiciones de conciliación de todo, y se sienten vacías, porque no saben por qué trabajan, para qué trabajan, qué propósito tienen en la vida. Entonces, trabajar toda la autonomía de trabajo, trabajar todos los temas de desarrollo de capacidades relacionales, de control ambiental, que es otro tema que trabajamos mucho los psicólogos, hace que las personas sean los autores de su trabajo, no los traductores del trabajo que quiere alguien. Saber ser autor de tu vida y saber ser autor de tu trabajo es uno de los elementos básicos que podamos tener. Y eso, desde mi punto de vista, todavía no se trabaja lo suficiente de esa gestión emocional, que es importante en las empresas. Me estás dejando ideas muy, muy interesantes sobre las que reflexionar, lo de la ITV mental. Me ha encantado ese término, de ITV mental. Y es que es así, es decir, la inteligencia emocional es lo que puede marcar la diferencia entre un jefe a la antigua usanza y un verdadero líder, ¿no? Y saber gestionar la incertidumbre y transmitir seguridad a los equipos hoy en día es fundamental, ¿no? Has hablado mucho de todo lo relacionado con lo humano, también con ese cambio, ¿no? De recursos humanos por humanos con recursos. ¿Por qué las respuestas creativas humanas son tan necesarias en este momento? Porque la inteligencia artificial va a tener todo el conocimiento histórico existente ahí. Es decir, el otro día con los abogados que tenemos en Auren tuve una discusión, bueno, chavales jóvenes, ¿no? Yo como también soy becario, pero becario senior, tuve una reunión con mis becarios y les estuve diciendo a ellos, fijaros, lo importante ya no es lo que sepáis de leyes solo. Lo importante es que racionéis por qué se hizo la ley y cómo sois capaces de crear nuevas realidades. Porque hoy día el análisis de una sentencia, la jurisprudencia, todo nos lo hacen nuestros agentes que tenemos de inteligencia artificial. Ya sabéis que se llaman agentes de inteligencia artificial. Por lo tanto, la creatividad es lo que queda y hay que desarrollar la creatividad. ¿Y nos han enseñado a generar la creatividad? Históricamente en mi generación, no. En mi generación había 90% de memoria y un 10% de razonamiento.
En este momento tenemos que equilibrar. No podemos descartar que exista siempre una parte de memoria. La memoria es necesaria porque genera otros recursos cognitivos, pero tenemos que bajar que a lo mejor la memoria pueda ser un 20%, el razonamiento otro 20% y un 60% tu propia creatividad. Por lo tanto, tenemos que agudizar todos los sentidos a la vez, hacer que generemos en sí mismo esa respuesta creativa. Y la creatividad tiene que ser, digamos, metida en la empresa desde el punto de vista de creatividad operativa. Leonardo, como ya sabéis, ya os decía antes, era muy pragmático. Decía, creatividad per se no vale para nada. Es decir, yo quiero tener creatividad que sirva. Esa es la frase que os he dicho antes que a mí más me marcó de Leonardo y más me ha marcado de Leonardo. No dejo de querer ser útil. No dejo de querer ser útil. Entonces, no pensemos en creatividad abstracta, pensemos en la creatividad aplicada, ¿no? Y la creatividad no tiene que ser solamente la creación de una gran idea, a lo mejor la mezcla de dos ideas, tener una cosa de un ecosistema a otro ecosistema, el tener una idea diferente de otra a otro, eso es creatividad. Por lo tanto, desmitifiquemos que no se puede ser creativo, porque eso hace falta ser un Leonardo da Vinci, y Leonardo lo decía también en su tratado, lo que es muy importante es pensar que cada persona puede ser creativa. Y eso es un elemento fundamental, porque la creatividad no me vale negarla y decir, es que yo no soy creativo. Aseguro que así no vas a ser creativo, pero hay que tener la creatividad de plantear que tu no creatividad en sí mismo puede ser una creatividad, ¿no? Esos son los pensamientos que Leonardo nos metía en torno a la creatividad y que ha sido muy, muy, muy útil. Y yo creo que el eje del futuro de las competencias creativas es mucho que Leonardo había dicho sobre cómo entender la relación de ideas, el contacto entre ideas diferentes, el aplicar a contextos diferentes. Y Obviamente, además, una de las grandes aportaciones de Leonardo ha sido su apuesta radical hacia la creatividad. además me parece muy oportuno que hagas tanto énfasis, ¿no? En ese equilibrio entre la tecnología y lo humano, porque al final parece que la tecnología viene para suplantarnos en todo, más ahora con la IA. Y sin embargo, las empresas más competitivas no son las que todo lo apuestan a la tecnología o a la IA, sino las que saben potenciar el talento humano con ese apoyo de la tecnología, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo puede fomentar en su equipo el pensamiento creativo un líder y la innovación sin perder el foco en los resultados? Pues mira, desde el origen, crea equipos diversos. Si todos son equipos homogéneos, ¿cómo queréis que surja en un momento dado ideas creativas? Fijaros, yo cuando empecé a trabajar en Telefónica, ya hace muchos años, hace 40 años empecé a trabajar en Telefónica, era el psicólogo, aprobó una posición de psicólogo, pues bueno, era el psicólogo, o éramos los 7 que entramos los psicólogos de Telefónica, ¿no? Alguno incluso abría la puerta y decía, ahí están los psicólogos, ¿no? Lo veían como raros, ¿no? Y uno de los elementos que yo siempre creo que es muy interesante, y cuando estaba en Telefónica yo lo intentaba expresar, es que lo más importante no es que seas titulado en una cosa, sino que tengas diversidad. La entrada nuestra, cuando yo opinaba, me decía, no, es que aquí hay ingenieros. Yo decía, en plan cachondo, entre los ingenieros de telecomunicaciones y Dios están los ingenieros humanos, que somos los psicólogos. Era posicionarte con tu conocimiento. Obviamente, yo no quiero decir que mi conocimiento sea mayor o sea menor que nadie, pero es un conocimiento diferente, ¿no? Entonces, el tener gente diversa te genera creatividad. Entonces, cuando compongas tus equipos, compón gente diversa. Yo pongo siempre un ejemplo. Hace unos años estuve con una persona que estaba en Google y cuando le pregunté qué carrera había hecho filosofía, pero filosofía adecuada al pensamiento religioso. Y decía, ¿qué hace aquí un teólogo en Google? Independientemente que le decía yo que hicieras preguntas divinas, ¿no? Decía, pero ¿qué hace aquí el teólogo? Claro, él decía, yo tengo un punto de vista diferente a otra gente. Con lo cual, si los equipos son todos idénticos, cuando yo hacía selección a mí siempre me ha gustado mucho la empiria, sacar datos y todo el tema. Hacía selección en Telefónica, todos eran ingenieros de telecomunicaciones, de la misma promoción, de las mismas escuelas, todos hombres, todos de veintitantos años y todos del Real Madrid. Joder, macho, pues al final opinaban siempre lo mismo, ¿no? Entonces, la diversidad es un elemento que genera creatividad. Segundo, no puedes estar mirando siempre hasta adentro, a la empresa. Hay que abrirse. ¿Qué cosa más importante cuando tienes conferencias de gente de otros entornos que te hace abrir tu mente? Por lo tanto, si tú quieres tener creatividad,
ábrete a la sociedad, inflúyete de otras ideas diferentes, no solamente de las tuyas. Y todo el mundo reunido, y qué buenos somos, y qué ombligo más bonito tenemos, y todos ahí encerrados, ¿no? Eso nunca te va a crear mayor creatividad. Luego la cultura del error. Si tú el error le penalizas, a ver quién es creativo en ese entorno. El error, ya lo he dicho, no es que le busques, pero si surge, es una gran oportunidad. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando trabajé con Sun Microsystem, hace ya bastantes años, que me sorprendió muchísimo un tema, ¿no? Había una reclamación y estaban contentos. Y yo decía, pues, si te digo en las empresas españolas una reclamación, lo primero que hacen, yo no he sido, ¿eh? ¿Quién ha sido? Busca ser culpable. ¿Por qué estaban contentos? Y se lo pregunté a un americano que me dejó sorprendido. Me dijo, estamos contentos porque es una oportunidad de mejorar el producto, es una oportunidad de que nosotros nos volvamos a unir y generar nuevas ideas, es una oportunidad para aprender de lo que no hemos hecho mal y segundo, es una otra oportunidad para quedar bien con el cliente. Y dice, wow, ese error mítelo en una cultura española tradicional, ¿no? Por tanto, la cultura del error es una cultura que te genera creatividad. Si eres más creativo, acepta que el error es habitual y que el error hay que aprender. Y hay que celebrar reuniones del error, no tapar el error diciendo, es que el error ha sido de tal forma o tal otro y no dar explicaciones. Y eso es lo que genera claramente, y eso genera una cultura creativa. Por lo tanto, la creatividad no está en grandes inversiones, grandes desarrollos, no, no, no. Está en hacer cosas diferentes para poner en el momento. Hoy tenemos un gran elemento para crear creatividad, que son los Open Innovation, ¿no? Es decir, crear entornos con startups que estén pegadas a tu empresa. Nosotros no sé cuántas startups tenemos en nuestra empresa que están pegadas a nosotros, creando nuevas ideas y nosotros influyendo para poder generar más creatividad. Es muy importante crear sistemas para tener más creatividad. Muy bien, Javier. Pues si te parece, como teníamos un poco pillado de tiempo, pasamos a las preguntas del chat, que Venga, hay dos, te las paso a mencionar. Dice, en un mundo dominado por la inmediatez y la tecnología, ¿cómo podemos aplicar la paciencia y el pensamiento a largo plazo que tiene Leonardo? vamos a ver. Leonardo decía rigor, rigor ostinado. Bueno, lo decía en italiano, rigor y ostinate, ¿no? Pero a mí me encantaba ese término. Él decía, frente a las prisas, el rigor. Es decir, hacer lo que tienes que hacer en el tiempo que haya que hacerlo, ¿vale? Yo creo que las prisas es muchas veces más tus propias expectativas que te generan las prisas que las prisas en sí. El mundo rápido, el mundo ágil, no es lo competitivo. Lo competitivo es el aprendizaje ágil. Por lo tanto, si yo no aprendo, ¿para qué quiero ser ágil? Entonces, sí es verdad que hay que aprender rápidamente, lo decía también Leonardo, hay que saber aprender rápidamente. Por lo tanto, el tiempo de aprendizaje es un tiempo fundamental. No lo planteamos a la medición estructurada de la formación, con clases, con sesiones. Hay que aprender en cualquier momento. ¿Qué retos de aprendizaje hay? Hay un ejercicio que también lo decía Albert Einstein, que a mí me encanta, y yo habitualmente lo intento hacer, que es que todos los días, antes de dormirte, analices qué tres cosas o cuatro cosas has aprendido en el día de hoy. Ese balance continuo de aprendizaje te permite crecer en sí mismo. La inmediatez es una lógica competitiva que no tiene la capacidad de la reflexión que puede hacer. Rigor obstinado, como decía el Leonardo, para aprender. No podemos pasar ninguna realidad sin aprender. Y si tardo algo más porque la estoy aprendiendo y la estoy interiorizando, la estoy operativizando, la estoy metiendo recursos cognitivos, pues a lo mejor hay que esperar para conseguirlo. Muy bien, Javier, pues hasta aquí este apasionante viaje que hemos hecho hoy al Renacimiento, aplicado al liderazgo actual. Nos quedamos con muchas ideas inspiradoras, la importancia de la curiosidad, bueno, multitud de reflexiones que nos has dejado en el día de hoy. Y bueno, sobre todo, pues darte las gracias por por despertar, ¿no? Esa importancia de la curiosidad, del aprendizaje constante, de conectar disciplinas y sobre todo, ¿no? De cómo liderar con una visión humanista e innovadora, ¿no? Gracias, Javier, como te digo, por también mostrar esta parte más Muchas gracias a desconocida de vosotros. Leonardo y esta perspectiva única sobre el liderazgo. Muchas Muchas gracias. gracias.
Y gracias también a todos los que hoy nos habéis acompañado. Recordemos que la genialidad no es un don, también es una actitud. Así que como haría Leonardo, preguntemos, exploremos y sigamos creando. Doy paso a Natalia Fernández Laviada, su directora general de Prevención, Calidad y Comunicación, que va a cerrar este Fater Talk. Adelante, Natalia. Muchas gracias, Carlos. Javier, ha sido un auténtico placer escucharte. Además, tienes un tono de voz tan pausado, tan calmado, bueno, me ha hecho reflexionar mucho y estoy segura que a todos los que nos han escuchado ahora y los que nos van a escuchar después, porque recuerdo que de esto hacemos un vídeo en YouTube y aparte diferentes píldoras que ponemos a disposición de nuestros mutualistas y de la sociedad, pues creo que ha sido muy interesante, de verdad. Esa conexión que han hecho entre Leonardo da Vinci y el liderazgo, mezclado siempre con la curiosidad. El otro día yo en una charla hablaba precisamente que en el foro Davos decían que la principal cualidad que tiene que tener actualmente un estudiante y cualquier profesional es la curiosidad, porque de la curiosidad eh, te lleva a la creatividad, a la innovación y a todo lo que tú nos has contado hoy, ¿no? Así que me parece que además en un mundo tecnológico que necesita tanto del humanismo más que nunca, pues es vital. Me he quedado con la frase esa de que nunca me cansaré de ser útil. Creo que los prevencionistas tenemos en el ADN esa utilidad, el hacer las cosas bien para los demás, para servir de algo, para conseguir cosas, para no quedarnos en la palabra y ir al terreno de la acción, ¿no? Del resultado. Apuntadas las 7 características que cualquier empresa tiene que buscar en un líder si quiere que ese líder sea FETEN, como tú lo has marcado, ¿no? Y como lo decía Leonardo, primero curiosidad para aprender, para ser ese becario senior a lo largo de nuestra vida. Segundo, vivir la experiencia, tener en cuenta que la cultura del error, que muchas veces, sobre todo en España, ¿no? Parece que el fracaso en Estados Unidos, en otras culturas es distinto, pero aquí fracasar es tremendo, no. De todo esto se aprende, habitemos el error, que me he quedado con ese concepto, habitemos el error para no volverlo a cometer, obviamente, pero para seguir aprendiendo, mejorando en esa mejora continua. Vivir las sensaciones, la inteligencia emocional, el saber que, bueno, hay que saber gestionarlas, que no nos han enseñado de ninguna de las maneras, es verdad. La cuarta, el esfumato, la resiliencia, la gestión de la incertidumbre, de la adversidad en este mundo actual que, vamos, es vital. El quinto, dato y relato. El dato mata al relato, el relato puede asesinar al dato. También me ha encantado ese mundo que nos has contado, porque es que lo comparto absolutamente. No podemos vivir en el mundo Excel de las casillas si eso no lo extraemos y después lo llevamos a otro lado, ¿no? O sea que me parece fantástico. Y tampoco la palabrería al final es humo y hay cuentas y no cuentos, ¿no? Que también se suele decir con esto. O sea que hay que manejar ambos conceptos perfectamente, esa relación. La capacidad, en sexto lugar, de tener bienestar, que me ha sorprendido todo lo que has contado de Leonardo sobre cómo ya el sueño, la salud, el estar bien, un líder que no está bien, no puede gestionar bien, un líder que no está equilibrado, solo desequilibra sus equipos. Así que también me parece muy interesante. Y el séptimo lugar, ese séptimo punto que decías de unir puntos, ¿no? De esa fecundación cruzada de conocimiento. Es que nos has dejado unas perlas, Javier, fecundación cruzada de conocimiento mezclado con la diversidad. Yo creo muchísimo en la diversidad precisamente porque odio los equipos uniformes, como has dicho tú, ¿no? O sea, si no hay heterogeneidad de todo tipo, generacional, cultural, todo eso hace que precisamente las cosas puedan ser diferentes, ¿no? Esa curiosidad radical, también nos has hablado de la curiosidad radical, de los 4 porqués, que hay que bajar al fondo, a la raíz para saber realmente buscar esas soluciones y que todos en ese equipo nos ayudemos a buscar las soluciones a las cosas. Y también ha sido muy interesante cómo ha reflexionado sobre el pensamiento crítico. También creo que es algo que en el mundo actual está poco valorado porque estamos polarizados, hay blancos y negros, no hay grises. Qué importante dudar de las cosas, qué importante saber argumentar, qué importante va a ser el ser ecuánime cuando tú estás escuchando algo y sobre todo que yo siempre lo he llevado a gala que yo cambio bastante de opinión y eso es verdad, por eso me ha hecho gracia cuando has dicho, se ve como una debilidad, es que esta mujer no tiene las cosas claras, es que esta mujer no sabía lo que quería, no, es que esta mujer ha escuchado otras cosas y me han convencido otros argumentos y no me importa decir, bueno, pues vamos por este camino, vamos a probarlo porque no tengo la ciencia ni el conocimiento absoluto de nada.
Así que bueno, y claro, todo lo que se habla de las emociones, por supuesto, ¿no? Autoconocimiento, propósito, al final tener que las personas no somos un medio nunca, que somos un fin. Y por último, me quedo con lo de la inteligencia artificial también que has comentado, obvio, y creo que esto es importantísimo, es un mensaje que nos has dado muy importante, la inteligencia artificial va a tener todo el conocimiento del mundo, pero esperemos que no sea capaz de sustituirnos en la creatividad, en la innovación y en la generación de esos cambios humanistas que necesitamos para nuestras empresas y que de manera tan brillante, Javier, nos has ilustrado y nos has dejado pues esos mensajes y perlas interesantísimos. Así que solo puedo agradecerte tu tiempo, que sé que es muy escaso y uno de de tus mejores regalos. Así que muchas gracias por este libro, que creo que es el 33, 34. ¿Cuántos has escrito? 30. 30. Bueno, en nada serán 34. De 15.000 libros me has dicho antes en tu casa. Sí, sí, bueno, ahí está. Madre, madre mía. Bueno, pues muchísimas gracias por tu generosidad. El mes que viene tenemos otro tema muy interesante y también relacionado contigo, Javier, porque estamos también trabajando con la Fundación Personas y Empresas en un observatorio en bienestar digital. Todo esto está enmarcado ahí. Vivimos hiperconectados, con el móvil en la mano, con los correos en todo momento activos. Claro, en esa inmediatez que nos hace, que también me lo he apuntado, frente a las prisas, rigor. El mundo nos lleva a correr, ¿no? A correr con todo. Pero ¿dónde está el límite entre el uso saludable de la tecnología y la sobrecarga digital que tenemos ahora todos, ¿no? ¿Realmente estamos gestionando de manera saludable todo esto en esta conexión constante y en este mundo en el que vivimos? Bueno, pues sobre esta sobrecarga de información, sobre las nuevas tecnologías, sobre la presión que tenemos, el estrés y el tecnoestrés que se nos provoca, vamos a hablar en nuestra próxima sesión. Se está convirtiendo, creo, en un tema cada vez más importante para el bienestar laboral, para el bienestar personal y profesional. Estamos muchas veces atrapados en este mundo de excesos de estímulos digitales y vamos a hablar sobre cómo encontrar este equilibrio para nuestra salud física y mental. Recomiendo también tu anterior libro, que yo lo he leído y es fantástico, sobre salud mental y las empresas. Bueno, pues nada, para terminar, al grano, Natalia, el 28 de marzo contaremos con nuestro PDH Iván Fernández Suárez. Él es investigador, es docente, es experto en prevención, es uno de nuestros técnicos, nuestros consultores de prevención aquí en Fraternidad Muprespa, lleva más de 20 años estudiando todo esto y nos va a compartir su experiencia, su conocimiento sobre cómo la sobrecarga digital está amenazando nuestra calidad de vida personal y laboral. Vamos a abordar herramientas, estrategias y creo que también va a ser una jornada muy interesante como la de hoy. Así que os esperamos el próximo día 28 a las 10. Muchísimas gracias por vuestra atención y nada, a desconectar este finde. Muchísimas gracias.